Si el rol de los medios corporativos o los medios monetarios, porque es todo sobre dinero, es entregar al público, a los anunciantes, siempre he dicho que el rol de los medios independientes es entregar al público a sí mismo. En cada semana, en el show Lord of Flanders, es exactamente lo que tratamos de hacer. Únicamente en el último año he tenido el placer de viajar de Nueva York a Jackson, Mississippi, among other places, all for Telesur. In each of those places and each and every week on our program, I get to talk to the most interesting. He podido hablar con la gente más interesante en el mundo, la gente que llamamos los expertos marginalizados más importantes, gente que debería estar en la televisión pero que no ha estado ahí. Entonces, ¿qué es lo que he escuchado? Las buenas noticias, como nuestro invitado Artie Broyd una vez dijo, es que un nuevo mundo no es solo posible, sino que está en su camino. Como Arendelle dice, no es un día callado, puedo escuchar que está respirando. Las buenas noticias es que ella no es únicamente posible. La pregunta a la que me he referido aquí es cuáles son las oportunidades de éxito de Telesur en los Estados Unidos. No soy una apostadora ni una política, sino únicamente una periodista, y les voy a responder en ese sentido la pregunta que me hacen. Les voy a hablar de algunas historias y ustedes decidirán. Es un truco periodístico. Hay muchos académicos en la sala, pero vamos a decir que en cuanto a las noticias en la televisión, la Telesur y las compañías Telesur, de hecho, es una compañía grande y ruidosa y grande, y dije grande, sí, pero por grande me refiero a, vamos a ver desde arriba, tenemos Comcast, Walt Disney, Time, Warner, Fox, CBS, Viacom, y un poquito más abajo de la lista Bloomberg LLC. Comcast es la compañía de cable más grande en el mundo. Es el proveedor de Internet más grande de los Estados Unidos y uno de los más grandes proveedores de teléfono en los Estados Unidos. Y entonces, una vez que se fusionó con NBC en el 2011, Comcast ha sido el orgulloso dueño no solo de MSNBC, CNBS, Hulu, NBC y otros más, sino también de estaciones de televisión en 24 o más sitios en Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Dallas, Chicago, ustedes nómbrenlo. Que es decir, que una compañía hace que los medios, distribuye los medios, es dueño de los canales y se asegura de que todo se conecte a la audiencia. De acuerdo con Wikipedia, la gente de Comcast tienen activos de 158 mil millones de dólares, es más del PIB de Hungría, continuando con aquel de Kuwait. Los ingresos en 2013 fueron de 64 mil millones de dólares, pero eso no es lo más importante ni lo más valioso. Es el poder de mantener que una sola palabra no salga del vocabulario público. ¿Y qué palabra es esta? El monopolio. A veces las megacompañías sí se separan. Las corporaciones Viacom, por ejemplo, hicieron un gran negocio con salir de la cadena de CBC hace unos años, pero luego, en lo posterior, una vez que se ve en la telenovela, pues ustedes han visto las telenovelas, pues podemos ver que se contrató que Redstone, Summer, Sherry y Redstone controlaron las acciones en las dos compañías a través de una tercera compañía. Nadie había oído. Y después tenemos el caso de Bloomberg LLC, que es del 85%, del cual es dueño el señor que es conocido como Rey de Nueva York, Michael Bloomberg. Él no es, como pueden ver, las corporaciones
a las que se enfrenta Telesur son muy grandes. Tenemos Fox, Comcast, que tienen 8.5 mil millones de sus operaciones de cable, como si ellos solas, es decir, tienen tanto como el PIB de las Bahamas. Estas compañías también siguen expandiéndose y sirven las noticias, el entretenimiento, las compras, los juegos de video, incluso las líneas de crucero. A veces no podemos ver la diferencia entre parques de diversiones y las noticias. Algo a lo que no nos han estado dando recientemente es el público. La gente que en realidad está viendo cable y la televisión todavía es bajo. El negocio sigue siendo grande, pero de hecho el público sigue disminuyendo. De acuerdo con Penn Center for Research, esta primavera la media total de televidentes ha bajado. Tenemos 3 horas de MSNBC ha bajado en 528.000, un 27% más bajo del 2014. Justo 120.000 de ellos estuvieron altamente cotizados de 23 a 25, a 53. Tienen alrededor de 25 a 23 a 54 demográficos. Aquí tenemos que gracias a muchas veces la parte tan colorida de los presidencias republicanos y sus candidatos, pueden llegar a la Casa Blanca y tener toda la televisión por cable. Sin embargo, el público sigue encogiéndose y lo ha estado haciendo debido a la tecnología de streaming. Tenemos a los teléfonos móviles, etcétera, y vamos a hablar de una posibilidad. Una explicación posible es que la programación de todos estos shows es muy aburrida. En realidad, solo para darles una idea, el pasado domingo, 5 canales, 5 shows, un invitado en los 5. ABC This Week, este es el show. El secretario de Estado John Kerry, el secretario de Energía Ernest Moniz, co-negociador del negocio de Irán, también el programa Israel Game, Benjamin Netanyahu, y un republicano de Texas. Eso fue lo que pasó en ABC. CBS, CBS, Face the Nation, John Kerry, Ernest Cummings, primer ministro Netanyahu. No les estoy mintiendo. CNN, State of the Union, Kerry, Moniz y 2 de esos candidatos republicanos que les encanta estar en la Cámara. Tenemos Fox News, nuevamente Kerry Moniz y 2 senadores, un republicano y uno democrático. NBC, Moniz debe haber dicho ya no quiero más, ya estoy cansado, pero teníamos en la línea John Kerry, 3 republicanos, un candidato presidencial, un demócrata de Texas y un primer ministro británico, Daniel Cameron. Aparentemente Netanyahu no estaba disponible. En los Estados Unidos no tenemos gobernanza de medios, pero tal vez podremos tenerlo. Entonces, básicamente lo que tenemos en las noticias es lo que el Capitol Hill dice que es, especialmente la Casa Blanca. En este caso pueden darse cuenta el negocio de Irán. Tenemos aquí que el Congreso necesita basarse en las compañías privadas que está llevando a cabo todas las noticias. Entonces, uno de los movimientos más importantes involucró al presidente Correa, que hizo una aparición en el show de Charlie Brown. ¿Alguien ha escuchado de eso? Es una entrevistadora, ha estado ahí desde hace muchos años. La idea era dar una alternativa televisiva a las cadenas y tenemos un hombre que no es una alternativa y trajo su show y también es co-anunciante de los videos. Entonces aquí tenemos esto, también se paga por Bloomberg. Entonces aquí está Charlie con el presidente Correa hablando de derechos humanos.
A los Estados Unidos les gusta, les encantan los derechos humanos en los otros países, y a la mitad Correa le dice, habla de reducir la pobreza y mejorar el alfabetismo. Entonces Rose se emociona y habla sobre lo que los americanos aman más, y habla lógicamente de comunicación libre, y Correa lógicamente estaba explicando los detalles de la Ley Orgánica de Comunicación y por qué los bancos no deberían permitir tener sus propias compañías de broadcasting. Y entonces Correa habla de los bancos y de los broadcastings, estaba bien, pero abajo en el logo de Bloomberg de Rose estaba algo muy importante. Tenemos algo que era grande, era algo aburrido, pero ¿qué más? Estaba fuera del punto. Para los latinos lo tenemos, para una parte, en el país estamos en 17% de latinos, y los latinos apenas son visibles. Los medios aquí, los latinos, únicamente teníamos el 4% de invitados, y cuando aparecían en televisión era únicamente para hablar sobre inmigración, como si los latinos en los Estados Unidos no se preocuparan de salud, economía, educación, y de hecho son esos puntos los que más les importa. Si los medios del dinero no hablan de la demografía, pues únicamente están hablando de los temas, y la opinión pública es muy extraña. Es cierto, la medida que más radical es el grupo de lo que ve en los Estados Unidos, se hizo una encuesta el último diciembre donde el informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre tortura salió. Muchos de los invitados en varios shows tenían que Ferret llegó a tener un 2 en favor de tortura, incluyendo los co-conspiradores de George Bush, de la administración de George Bush, Dick Cheney, Karl Rove. Ustedes nómbrenlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos shows? Que son grandes, aburridos y no tienen tino. Entonces, hay algo también que es más importante. Los medios de Estados Unidos no solo les falta tino, sino que pierden las historias más importantes de nuestro tiempo. Un amigo mío, Paul Mason, del Canal 4, que escribe en El Guardián, lo puso recientemente como que el fin del capitalismo ha iniciado. Y constitucionalmente son incapaces de cubrirlo porque corre directamente en contra de los intereses de ellos. Entonces Mason habla de Europa mayormente, yo no. Aquí están algunos tomas de algunos puntos. Tenemos aquí que los Estados Unidos hoy en día es un país que tiene los 40 individuos más adinerados, que tienen 180 millones. Voy a agradecer a nuestro traductor por la traducción. 180 millones por 40 años. Tenemos que los salarios han estado bajos o se han mantenido. Esto es el neoliberalismo en su punto más glorioso, eliminar los salarios y atrapar a las agencias de trabajadores. Estas compañías de cable con estos públicos que se retiran se basan en el mismo principio, aunque sigue bajando el público, las ganancias siguen subiendo. ¿Y por qué? Por los anunciantes, por la publicidad, y básicamente ahora la gente paga para ver los shows. Hablamos de televisión por suscripción como HBO, Showtime, Hulu, Netflix, Pay-per-view. El modelo de negocio en el que depende de que los consumidores paguen más. Hay únicamente un pequeñito problema, que tal vez se les terminen los consumidores. Desde los últimos 4 años, el dinero ha pasado de los pobres a los ricos.
para millones de personas del 2008 y sus hipotecas y derivativos bajó de tal manera los bienes que ya no pudieron ni construir. Hablamos también de seguros de trabajadores de salud y las ciudades y los bancos están quebrando. ¿Y cómo están haciendo que los fines se consigan? Bueno, el último verano, hablando de después de que un policía mató a un adolescente de color negro, Michael Brown, algunos investigadores tomaron una visión más cerca de Ferguson, Missouri, y encontraron que los tickets del policía y las multas eran básicamente para mantener a la ciudad en el negocio. Las rentas, las multas no estaban pagadas y se encontraban más y más multas y había gente que trabajaba para esto. En un barrio 2 veces más estaban pagando 2 veces más en cuanto a las multas. Hablamos que en algunas casas se pagaba $450 en multas en un año y en una población en que el 50% es pobre y el 83% es negra, de color. No hablamos de austeridad en los Estados Unidos, hablamos de neoliberalismo y progreso. Y hay muchos aquí que saben. Pero hay límites. En Nueva Orleans hace 10 años vimos y el mundo vio que no se puede esconder a una ciudad para siempre y que se espere que siga a flote. 25 años de este tipo de economías ha puesto a los barcos a flote, pero solamente ha dejado que los pobres se hunden. Los puntos de fascinación en los medios, pero únicamente cambiándolos a ficción o en un show raro, únicamente hablando de prisiones, de policías y quien quiera que preste atención lo notaba. Cada cadena servía y daba shows policíacos para mantenerlos entretenidos. En Estados Unidos la población en prisión se había incrementado de 93,000 a 500,000, donde más y más personas eran ingresadas a confinamiento en sanitario por más tiempo, incluyendo más gente con problemas mentales. La recesión únicamente llevó a un shock para aquellos que no podían experimentar esta depresión. Y el sueño americano empezó a caer, ya no había como venderlo. Casi de inmediato los precios de Estados Unidos, pues en los medios hablaban de la recuperación y ahora tienen esta idea de que no solamente pueden tener una hipoteca solo en su casa, sino también en su auto. Entonces, básicamente sus hijos van a terminar pagando la hipoteca. La idea es que la crisis se había terminado, pero después se vio que la crisis no estaba terminada, no había terminado. ¿Y qué sucedía con la recuperación? Pues muchos no se lo creían, no se creían esto del nuevo sueño y esquema. De hecho, todos estábamos soñando como tal. ¿Qué tal si es que les digo que un grupo de creadores de elaboradores, fabricantes de ventanas en Chicago en el 2008, cuando recibieron noticias justo antes de la Navidad? ¿Qué tal si nos rehusamos a dejar el trabajo y nos quedamos aquí y salvamos nuestra fábrica? ¿Qué sucedería si es que en lugar de abandonar a la gente y a las comunidades o de competir con ellos por los trabajos, qué tal si después del huracán Katrina, incluso en el sur pobre de los Estados Unidos o en las comunidades, qué sucedería si es que hablamos de asambleas públicas y colaboramos a nivel regional para sobrevivir juntos? ¿Qué sucedería si es que tenemos mala comida, mala paga, tenemos
asuntos de asesinatos, tenemos pueblos de fabricantes en Chicago, Cleveland, Bronx e incluso Jackson, Mississippi. ¿Qué sucedería si es que empezaríamos negocios cooperativos que sean de dueños en cooperación y que se manejen de manera cooperativa? Una sola persona, un voto, el tipo que no dejaría al pueblo, a la gente, cuando la persona que lo lleva puede tener problemas. ¿Qué sucedería con los medios de Estados Unidos? Es la historia de esos soñadores. Se pueden ver rastros de ellos en las estadísticas especiales. Miren las economías. Tenemos que el presupuesto oficial del Congreso estima que en enero había 8 millones de americanos en edad de trabajo, pero que no estaban justamente en los registros, estaban reciclando o trabajando de niñeros o haciendo negocios en línea. No hablamos de no se incluye el crimen, en realidad, el número de gente hablando de trabajos, de economías legales, se ha incrementado desde el 2008. La participación en la fuerza laboral ha bajado a su punto más bajo desde 1978, justo bajo el 63%, pero nadie habla de eso y nadie habla del hecho de que 1/3 de los americanos no tienen banco. Para bien o para mal, están fuera de los bancos. Esto es probablemente por default, por necesidad, pero otra parte es por deseo. Por deseo en los Estados Unidos y por diseño en los Estados Unidos, 130 millones de americanos están eligiendo unirse a compañías e instituciones no capitalistas y cooperativas. Tenemos estas fábricas de ventanas en Chicago que se formaron una institución cooperativa y muchos otros lo han hecho así. Millones de americanos pertenecen a cooperativas de consumidores y de agricultores y traen servicios como los de Internet a sitios en donde no entran las compañías grandes. 95 millones de americanos pertenecen a uniones de crédito. Algunos operan tal como bancos, otros no. Tenemos Hope Credit Union en Mississippi, el estado más pobre en la unión. Hope Credit Union les presta justamente a las minorías y a las mujeres para proteger a la gente pobre de los prestamistas predadores. Entre ellos, las unidades de créditos en los Estados Unidos tienen alrededor de $1 trillón en bienes. Tenemos que en Nueva York es la casa de la cooperativa de trabajadores más grandes, de 2.300. Tenemos la mayor parte mujeres de color en el Bronx. Tenemos 3 millones en los últimos 2 años para desarrollar más y más trabajadores, cooperativas que pertenecen a los trabajadores, y han dedicado $2.3 millones para desarrollar la economía solidaria, y este año también se dio $1 millón, justo en la sombra de Wall Street. Hablamos también de la ciudad de Madison con 5 millones. Podría seguir hablando de esto, pero no tenemos un reporte de esto. No hay un reporte en CBS, en NBC, que tengan un reporte de Wall Street. Está ahí con el clima, aunque en realidad pocos de nosotros invertimos en el mercado. Hay una dieta diaria de noticias de Wall Street, pero no se cubre la economía solidaria, no se cubre las asambleas de gente en las cuales tenemos que la gente reporta más de una semana. Y hablamos de las policías
que están lanzando gas pimienta a la gente. Yo no le debo nada a los estudiantes que ocupan Wall Street. No soy un blanco, dicen los hombres y mujeres de Black Lives Matter. Algunos llamados Black Lives Matter es un movimiento de protesta y vamos a verlo más de cerca. Es una aserción de la humanidad en una sociedad cuya economía ha sido posible por negar la humanidad a la gente negra. Cuando hablábamos anteriormente de los derechos de votar en los derechos civiles, las mujeres y los hombres de Black Lives Matter están diciendo que sus derechos van más allá que el simple derecho de existir. Hablan del derecho también a luchar, y justamente los ocupantes de Wall Street y los COP, miles de americanos únicamente están inventando nuevas formas de luchar. Dentro, fuera del sistema capitalista, lo que está sucediendo va más allá de la práctica y los principios o la ideología. Y entonces, ¿es esto un nuevo sistema de poder? No todavía, pero se ven rasgos de expresión política. En 2013, Jackson MS fue elegido para tener una economía solidaria negra, y tenemos que esto se dio gracias a los procesos y a la solidaridad que se dio por el huracán Katrina. En Richmond, California, el año pasado, se tiene las corporaciones de las que se conocen muchos aquí. Chevron, que tenía una planta en Richmond, es el negocio más grande en el mundo. Chevron no le gustó el progreso que le estaban justamente demandando por dañar el progreso, y pudieron poner las elecciones del consejo y perdieron. La gente logró ganar en Red State, Arizona, en Arizona conservadora. 11,000 personas lo lograron. Me han oído hablar de qué se puede hacer para terminar nuestras guerras y romper las pandillas, y uno de los socialistas más importantes es el socialismo, una palabra tabú en los Estados Unidos, no necesariamente como han escuchado en nuestro programa. De seguro es cierto que en lugar de ir a los partidos, los republicanos y demócratas que solo prometen una o dos partes para poder coser las brechas y dar una sensación de seguridad, más y más americanos están preguntando ¿por qué no estamos viendo los huecos de nuestra sociedad? Y mientras más y más de nuestras políticas están criminalizando más y más de nuestra gente, lo que los americanos están criminalizando es no el quebrar la ley, sino el hecho de la patología que tienen las leyes. Algo está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué son los prospectos para Tresura en los próximos años? Ustedes díganme. Yo digo que hay un nuevo mundo allá afuera. Es posible y está respirando. Está atrayendo mucha visión. Tenemos prisiones, tenemos corporativas, tenemos instituciones que van a cargar a las autoridades legales. Tenemos corporaciones de energía y los medios también. Tenemos un nuevo mundo que tiene una gran posición en sí, pero está respirando. Es un mundo que respira y que no es aburrido. Y la pregunta es, con la experiencia particular de Telesur, con sus 10 años de experiencia, ¿hablarían con ella? Y más importante, tal vez, Telesur nos ayudará a escuchar. Muchas gracias.